Buenos días, les damos la bienvenida a nuestro instituto y a la jornada tercer ciclo de conferencias Enseñar a enseñar la centralidad de la enseñanza. En el marco de las políticas de formación docente inicial y fundamentalmente atendiendo al fortalecimiento de lazos entre quienes habitamos el instituto, pretendemos acercar un conjunto de propuestas que nos permitan pensar los saberes en los procesos de enseñanza, borrar los bordes de las disciplinas y carreras, enseñar con otros colegas y estudiantes, así como promover y compartir una diversidad de formas de enseñanza. Para Adela Coria, enseñar es incidir en el proceso formativo. Supone la voluntad de estar con otros, implica un acompañamiento a través de las prácticas de enseñanza. Pero estas prácticas deben ser pensadas en relación a un contexto. No pueden abstraerse de las condiciones materiales y simbólicas en las que nos hacemos cargo del oficio de enseñar y abrimos las puertas a la transmisión cultural. Enseñar es poner a disposición las preguntas principales. Es un encuentro crítico e interrogativo. Este encuentro es complejo, porque se traman saberes disciplinares de las ciencias, las artes, la tecnología y definiciones curriculares con las historias de los estudiantes y las nuestras como docentes. Por todo esto, la enseñanza tiene un aspecto inventivo, de creación. Nos convoca a encontrar mejores caminos para ese encuentro. Es además entrar en diálogo con las interpretaciones que estamos poniendo a disposición de los estudiantes. Se trata de un proceso, de un deseo y un mandato, de un desafío político y pedagógico. Intervención e incertidumbre son rasgos propios de la enseñanza, que debemos explorar, porque todo acto de enseñanza constituye un acontecimiento novedoso, que supone la entrega de interrogantes y la posibilidad de que los estudiantes puedan formular otros. Las instituciones educativas constituyen espacios de elaboración de lo común, imprescindibles para establecer el diálogo en el sentido más profundo que podamos imaginar. Hablamos de un pensamiento co-construido, discutido entre personas que producen algo común a partir del intercambio. En esta propuesta nos interesa compartir la diversidad de formas que pueden ser habilitadas para que los estudiantes se acerquen al conocimiento. Para Marcelén y Simon, la enseñanza tiene un carácter de suspensión de la vida. Es precisamente la operación de crear un contexto propio, separado de otro cotidiano, lo que permite un trabajo con la cultura particular y lo que constituye a que cada generación pueda producir su propio encuentro con la herencia social, como señalan Benjamin y Arendt. Así, el aprendizaje se sostiene en construcciones subjetivas particulares. El estudiante es aquel que puede experimentar siempre un nuevo comienzo, en un vínculo con el conocimiento, y el profesor es el agente responsable de organizar esa experiencia y de proveer distintas posibilidades aleatorias a sus estudiantes. Nuestra hipótesis es que la institución se reconfigura, es parte activa y protagonista de esta configuración. Nos interesa pensar las ideas de la socióloga Marcela Martínez, que piensa la institución como una trama relacional. Desde esta lógica, nuestro instituto se constituye a partir de las relaciones que habilitamos, desplegamos y promovemos. Otra cualidad que tiene la enseñanza es la de habilitar un tiempo libre, en un presente escindido de las exigencias y reglas externas. La enseñanza produce suspensión y permite a los y las estudiantes salir del mundo y entrar a otros, en el que se le invita a un lugar y a un tiempo de libertad, de posibilidades, un ámbito en el que el conocimiento tiene un sentido público. La enseñanza debe incitar al pensamiento,
no en el sentido de llegar a una meta esperada, sino entendida como una incursión en lo nuevo. Con los talleres que hoy vamos a presentar, queremos ofrecer una invitación a transitar distintos recorridos que irán por la literatura de las infancias, la enseñanza y el aprendizaje del inglés, la violencia en las prácticas educativas, la diversidad de la enseñanza, la inteligencia artificial, propuestas de arte y correo, la enseñanza de la historia, indagaciones filosóficas, el lugar del docente conformador, la evaluación, la convivencia, la soberanía alimentaria, la enseñanza con tecnología, buenas prácticas de higiene ambiental, lenguaje y género, astronomía y juego, efemérides, epistemología de las ciencias y maratón de salud. Queremos agradecer especialmente a las talleristas. Se trata de nuestros profes y estudiantes que han querido participar por sus propuestas y hacer esta jornada posible. A la directora Silvana Macedo por el trabajo técnico, a nuestra preceptora Nati Hurtado por el trabajo de comunicación y diseño, al resto de los y las preceptores que colaboraron con las tareas. Un especial agradecimiento a la cooperadora que siempre nos acompaña en todas las actividades. Y por último, a la comisión organizadora de las jornadas, por confiar en que hay otros modos de enseñar y por todo el trabajo y el tiempo y dedicación que dedicaron a la organización de este encuentro. A todos, muchas gracias. También nos acompaña hoy nuestra inspectora, Laura Baigorria. Si querés, Laura, saludar en esta jornada. Buenos días a todos y a todas. En principio, agradecer la invitación a este tercer ciclo de conferencias, Enseñar a Enseñar, la sexualidad de la enseñanza. En representación traigo el saludo de la directora de Educación Superior, Marisa Bori, el saludo de nuestro inspector jefe regional, Claudio Martini, y el saludo de nuestra inspectora jefe de distrital, Julieta Condi, que en este momento se encuentra en jornadas a Zapalpata, trabajando las cuestiones del régimen académico en educación secundaria, ¿sí? Así que están llevando a cabo jornadas de trabajo también. Mientras pensaba en estas jornadas, tomé 3 puntos sobre los cuales me interesa poder hacer hincapié. Primero, pensar en la posibilidad de que un instituto, ¿sí?, que forma futuros formadores, tome la posta de organizar una jornada, esté pensando en la centralidad de la enseñanza. Es algo significativo porque obviamente la enseñanza es aquel acto educativo que lleva a todo educador y que está centrado desde su propia práctica en un saber situado, contextualizado e institucionalizado. Entonces, no es una cuestión menor. En segundo lugar, las líneas político-educativas, ¿sí?, de la provincia de Buenos Aires, ya desde el año 2022, plantean como eje de trabajo la sexualidad en la enseñanza y nuevamente en este ciclo educativo 2024 reafirman dos influenciales, ¿sí?, que sostienen los lineamientos de trabajo y que tiene que ver con garantizar los días de clase y obviamente mejorar la calidad de los aprendizajes. Y en ese mejorar la calidad de los aprendizajes, claramente esto va de la mano de la enseñanza. De hecho, uno de los ejes fundamentales, los que se desglosan estos dos principios, tiene que ver con la formación docente. Y a su vez, no quería dejar de mencionar y parafrasear a Daniel Feldman, que es un especialista en didáctica, ¿sí?, y que define la enseñanza, ¿sí?, habla de la enseñanza como este proceso, ¿sí?, donde al final del camino las personas que intervienen en este proceso saben lo que al principio sabía solo una, ¿sí?, porque entiende, ¿sí?, el proceso de enseñanza como aquel proceso donde hay un recorrer, un transitar,
y en donde quien acompaña ese proceso sostiene, camina junto al otro y con el otro, pero al final de ese camino sí se retira para dejar al otro andar y ser. Obviamente no hablamos solamente de saberes específicos, sino que desde la perspectiva de Feldman, sí habla de este sentido de la enseñanza de la conexión humana, desde el contacto con el otro, desde el saber acompañar, desde lo personal, lo ético, lo que implica la creencia. Y por último, quería celebrar y felicitar al Instituto por pensar otras formas de hacer lo educativo, ¿sí? Pensar dispositivos que modifiquen la estructura del sistema educativo en otras alternativas, en otras opciones, como pueden ser conferencias, talleres, conversatorios. Eso hace pensar que lo educativo es total, y como nosotros lo conocimos en sus inicios desde más de hace 200 años, no quiere decir que porque esté así tenga que continuar. Entonces, súmense en estas actividades, animar a los estudiantes, felicitar a los profesores y a todo el equipo institucional. Así que les auguro y les deseo de corazón una excelente jornada y agradezco del espacio. Gracias. Invitamos ahora a la profesora Cristina Adrián en nombre de la comisión organizadora. Buenos días a todos y a todas. En esta ocasión, en representación de mis colegas, mis compañeros, organizadoras, agradezco enormemente a quienes nos acompañan, a nuestras profesoras, a nuestro equipo directivo por su apoyo, a las colaboradoras, a cada uno de nuestros compañeros que día a día hacen el instituto y, por supuesto, a nuestros estudiantes, con el sentido de lo que hacemos. Muchísimas gracias por estar presentes tanto en la virtualidad como en la presencialidad. También decirles que me siento honrada de darle la bienvenida a este tercer ciclo de conferencias que se llama Los desafíos actuales en y para la educación superior en la formación docente, y en esta edición en particular nos convoca a la Secretaría. Este evento académico, les cuento, se organiza desde el Instituto Superior de Formación Docente número 3, Dr. Julio César Avanza, ya en su tercera edición. Nos convoca convencidos de la relevancia y significatividad que adquieren estas propuestas, mencionaban mis colegas, que van más allá de las clases y de las experiencias de práctica. En tanto se constituyen el dispositivo de formación que promueven el intercambio y la profundización desde condiciones de un espacio, de un tiempo, de vinculación con la realidad, distintas a los cursados habituales en nuestro país. En este sentido, la propuesta inicial en 2020 y el sostenimiento de los ciclos de conferencia a continuación en 2022, hoy en 2024, implicó proyectarlos en sus comienzos y en su construcción posterior como experiencias que convocaran a tentar puentes entre especialistas, docentes, estudiantes y nuestra comunidad para pensar juntos la educación superior y la formación docente en la actualidad, pero también pensar para hacer juntos una formación docente comprometida, vinculada con las instituciones actuales, con las infancias y adolescencias actuales, y por ello con la preparación para los desafíos que enfrentan los docentes actualmente. Desde esa intencionalidad, como colectivo institucional, que hoy seguimos también manteniendo en el 2024, este primer ciclo de conferencias surgió en el marco de la convocatoria por la conmemoración del 70 aniversario del querido instituto, que avanza en el 2020, en un contexto global e inédito de pandemia. Cuando un conjunto de docentes y estudiantes nos propusimos realizar un encuentro entre quienes son y han sido parte de la construcción de esta institución de referencia en la ciudad y la región, y quienes se encontraron de algún modo interesados y vinculados a la educación. Ese ciclo no solo nos permitió conmemorar por medio de la virtualidad una fecha tan especial, sino que también se volvió un escenario de encuentros, de sostenimiento a la distancia de un ser compartido, y se constituyó en un evento que excedió con creces nuestras expectativas,
concretándose en una serie de actividades como conferencias, conversatorios, talleres y paneles destinados a nuestros profesorados, congregando a público local y regional. Actividades que aún hoy se continúan recitando en el canal de YouTube de nuestro. A partir de la evaluación de lo que aconteció entonces, emprendimos la organización en 2022 de un segundo ciclo de conferencias con la premisa de promover y favorecer la participación activa de estudiantes y docentes como impulsores de estas propuestas, que es lo propio de la educación superior. La lectura del contexto en la formación de docentes en la pospandemia, de los desafíos que la vuelta a la presencialidad sumaba a los ya preexistentes, y de que las condiciones y circunstancias que atraviesan las trayectorias docentes son múltiples y diversas, nos permitió reconocer la necesidad de reflexionar y ahondar en enfoques y estrategias inclusivas desde una perspectiva situada que aborde el aprendizaje, la enseñanza, los contextos y la formación, entre otras cuestiones centrales. En ese segundo ciclo de conferencias, nos propusimos entonces profundizar en los desafíos involucrados al momento de pensar una educación superior y la formación de educadores desde una perspectiva inclusiva, un enfoque de derecho y una mirada transversal desde la educación sexual y género. Temáticas ineludibles para pensar la democratización del conocimiento y la garantía del derecho a la educación. Los registros, los intercambios y la multiplicación de propuestas de talleres ofrecieron un marco enriquecedor, dinámico y, por qué no necesario, de reencuentro desde lo presencial, que nos dejó reflexiones y saberes y principalmente diálogos abiertos entre los distintos profesorados en vistas a la articulación de los recorridos de formación que se dan en la institución. Hoy, como mencioné al inicio, nos encuentra en una coyuntura distinta y, por cierto, no menos desafiante para pensar la formación para la enseñanza. Siguen presentes la demanda por el análisis y la actualización de intercambios en torno de temáticas del campo de la pedagogía, de la didáctica general, un poco especialmente, y de las didácticas específicas sobre las que siempre es necesario volver a resignificar. También siguen presentes problemáticas que atraviesan la vida de los sujetos y las sociedades y que se vuelven parte ineludible de lo curricular, como la educación ambiental, la construcción de ciudadanía y las tecnologías, entre otros. Y otras temáticas irrumpen con fuerza por lo novedosas y por el impacto que logran en breve artificial, lo educativo y la enseñanza en nuestro país. ¿Qué nos esperan estos 2 días? Dependerá en gran parte de cómo cada uno de nosotros y de nosotras aproveche, también disfrute de este evento académico, que se configura también como un dispositivo de formación y como tal, del modo en que cada uno de nosotros lo vivenciemos, aprovechemos, construyamos. Al decir de Magda Souto, todo dispositivo dispone, resuelve, decide, es decir, ejerce en cierto sentido un poder, pero a la vez pone a disposición, crea una situación, prepara, anticipa, propone y genera una actitud para el futuro. Pone en juego potencialidad y posibilidad futura. Que disfruten de estos 2 días de potencialidades, de oportunidades, de encuentros, de formación, les desea a toda la comisión organizadora. Gracias a todos. Bueno, y vamos a hacer la apertura académica con una invitada especial. En este caso, vamos a recibir a través de la virtualidad a la profesora Alexis. Voy a hacer una síntesis de su vasto currículum. Ella es profesora en filosofía, psicología y pedagogía, licenciada en pedagogía social. Tiene un diploma superior en ciencias sociales, con orientación en currículum y prácticas escolares en contextos. También es especialista en gestión y conducción del sistema educativo y sus instituciones. Especialista en posgrado en nuevas infancias y tecnologías. Se ha desempeñado como profesora titular de la cátedra Residencia Docente de la carrera de Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de Rosario, también como profesora de la del currículum, Paraná, profesora de didáctica especial y metodología de la práctica
de enseñanza en el profesorado universitario, profesora de didáctica de nivel secundario y superior en la carrera en Ciencias de la Educación en el Instituto Olga Cosentini, profesora de trabajo de taller, del taller docencia cuarto en la carrera de profesorado de Ciencias de la Educación en el mismo instituto, docente en diversos seminarios de posgrado, postítulos y cursos de capacitación en diversas universidades e institutos superiores de todo el país. También secretaria y docente de la especialización en enseñanza de la escuela media, con mención en distintas áreas, lengua, matemática, ciencias sociales y lengua y literatura, coordinadora y docente de la especialización en prácticas de la Universidad Nacional de Rosario, coordinadora de la diplomatura en estudios avanzados en prácticas de acompañamiento a la formación en la misma universidad. En gestión se ha desempeñado como rectora del Instituto de Educación Superior número 28, Olga Cosentini, de Rosario, Santa Fe, y supervisora de nivel superior del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. Tiene entre sus publicaciones los dispositivos para la formación en las prácticas profesionales, junto a otras autoras, la construcción del conocimiento profesional docente en los primeros procesos de socialización profesional, la enseñanza de las ciencias sociales en la escuela media, la enseñanza de las ciencias naturales en la escuela media, la enseñanza de la lengua y la literatura, la enseñanza de la matemática en la escuela media, junto a la colaboración de otros autores. También es autora y coautora del fortalecimiento de la inclusión en la educación superior, un diálogo entre Brasil y Argentina, y maestras argentinas entre el mandato y las transgresiones. Es además miembro de la Red Nacional de Campo de la Práctica, miembro de la Red Cosentini, coordinadora del Observatorio de Prácticas de Santa Fe y PODS, Subsecretaría de Educación Superior, Ministerio de Educación de Santa Fe. Además, bueno, le agradecerle y darle la bienvenida a nuestro instituto. Vamos a escuchar su disertación acerca de algunas claves para aproximar a la situación de la formación docente hoy. Buenos días, María Fernanda. Bienvenida al Instituto 3. Bueno, buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por la invitación. Por supuesto, a las autoridades del Instituto 3 de Bahía Blanca, a Ana Clara, que fue un poco quien hizo el nexo para que yo pudiera hoy estar acá. Los felicito, estuve escuchando recién en la inauguración la historia, un poco la génesis de estas jornadas, y bueno, todos los que organizamos jornadas sabemos lo que significan, todo el trabajo que hay detrás, pero la apuesta fuerte que hacemos a pensar de que, como decían anteriormente, hay otras formas de enseñar y de aprender, y que son sumamente valiosas y que las tenemos que recuperar para la formación de nuestros futuros profesores y maestros. Así que bueno, felicitaciones, espero que la jornada sea muy productiva, que este puntapié inicial que demos acá sea un espacio en el que podamos pensar juntos, intercambiar algunas ideas. Por ahí la dinámica en sí de este tipo, de este formato, dificulta un poco la idea de la participación, porque bueno, a todos los que nos gusta dar clase, la verdad que nos gusta interactuar y escuchar y poder conocer algo del auditorio, pero bueno, de alguna manera lo vamos a hacer porque los voy a invitar ahora a partir de una presentación que vamos a hacer, a que ustedes ingresen en una dirección, en un enlace, y pongan una contraseña para en algunos momentos del desarrollo de esta conferencia podamos escuchar qué dicen ustedes, ¿no? A partir de la participación, los que tengan celular en ella. Así que ahora les cuento un poco, voy a compartir pantalla para que puedan entrar a este sitio que yo les digo. A ver, espere, voy a entrar por otro lado para...
Bueno, no sé si lo están viendo. Sí, se ve perfecto. Bueno, genial. Entonces, si se ve bien, fíjense que ahí hay una dirección que es zenstep.me y la clave es jornada, todo en minúscula. Si no tienen el código QR, pero bueno, por ahí es más complicado porque a lo mejor está lejos. Así que la idea es que tengan celular, que ingresen a zenstep.me, coloquen la palabra jornada y entonces ya quedan enlazados con la presentación, y la presentación en algunos momentos les va a plantear algunas preguntas que obviamente las vamos a recuperar acá y ustedes poder intervenir de manera anónima, pero bueno, la idea justamente es construir un poco entre todos, ¿no? Y saber qué están pensando, qué está pasando por las cabezas de ustedes, mientras yo les voy contando lo que, bueno, lo que puedan hacer, al menos algunos, y si estamos, vamos a iniciar. Bueno, les decía, recién les decía en el tema, ¿no? Un poco de lo que pensé cuando leí parte del programa, el cronograma, los talleres que se presentaban. Me parecía que estaba bueno darle como un marco general, porque la verdad que aparecían muchas cuestiones que ustedes van a poder disfrutar en estos 2 días, súper interesantes, que tienen que ver con prácticas de enseñanza o con prácticas docentes. Entonces me parecía interesante darle un marco en relación a la situación de la formación docente hoy, ¿no? De pensar un poco en este aquí y ahora, ¿no? Que estamos analizando, que estamos diseñando, que estamos construyendo en relación a los docentes que queremos para nuestro país. Porque ustedes vieron que, bueno, el atravesamiento justamente espacio-temporal, el contexto es clave para poder pensar, bueno, ¿qué está pasando hoy? Entonces el recorrido va a tener con algunas cuestiones, como qué significa formar docentes hoy, qué tensiones hay en juego en esa formación, qué desafíos se nos presentan a los formadores frente a esta cuestión, el campo de la práctica, que es un poco mi foco de trabajo, o sea, desde donde yo analizo y pienso todo esto, y las perspectivas, ¿no? Es decir, este recorrido que vamos a hacer, por ahí a lo mejor no sé si va a ser tan lineal, depende de lo que se vaya surgiendo, pero la idea es tocar estos puntos, ¿no? Para pensar, bueno, estos docentes que estamos formando, estos futuros docentes que estamos formando, desde qué perspectiva, desde qué paradigma, con qué criterios, cómo estamos pensando su vinculación con las instituciones. Bueno, sobre todo eso vamos a tratar hoy de trabajar un poco. Bueno, para comenzar les voy a proponer un breve fragmento de una película para invitarnos a ver desde dónde, cuál es nuestra perspectiva. Espero que se escuche todo, que todo funcione. They're all the same. That's right. Well, the 4,000 pictures of the same place. The corner of 3rd Street and 7th Avenue at 8 o'clock in the morning. 4,000 straight days in all kinds of weather. That's why I can never take a vacation. I gotta be in my spot every morning at the same time. Every morning in the same spot at the same time. I've never seen anything like this. It's my project. What you'd call my life's work. It's amazing. I'm not sure I get it, though. I mean, what was it that gave you the idea to do this project? I don't know. It just came to me. It's my corner, after all. I mean, it's just one little part of the world, but things take place there, too, just like everywhere else. It's a record of my little spot. It's kind of overwhelming.
never get it if you don't slow down, my friend. What do you mean? I mean, you're going too fast. You're hardly even looking at the pictures. They're all the same. They're all the same, but each one is different from every other one. You got your bright mornings and your dark mornings. You got your summer light and your autumn light. You got your weekdays and your weekends. You got your people in overcoats and galoshes, and you got your people in T-shirts and shorts. Sometimes the same people, sometimes different ones. Sometimes the different ones become the same, and the same ones disappear. The Earth revolves around the sun, and every day the light from the sun hits the Earth at a different angle. Slow down, huh? That's what I'd recommend. You know how it is. Tomorrow and tomorrow and tomorrow. Time creeps on its petty pace. Jesus. Look. It's Ellen. Yeah, it's all right. She's in quite a few from that year. Must have been on her way to work. It's Ellen. Look at her. Look at my sweet darling. Bueno, muy bien. Entonces ahora la idea es que podamos pensar entre todos qué les parece que nos dice metafóricamente este video con respecto a la formación docente y a nuestra práctica. Yo creo que hay muchas ideas mientras a ustedes les va apareciendo la pregunta y pueden ir contestando en los celulares y vamos a ir viendo entre todos qué se construye. Podemos ir anticipando, ¿no?, ya algunas cuestiones, ¿no?, de lo que significa esta historia, que obviamente la tomamos de una manera metafórica, como decíamos, pero que nos invita a algo, ¿no? Hay una invitación. Primero hay alguien que tiene un proyecto de vida determinado, que a veces no es fácil de comprender, que parece rutinario, ¿no? Porque alguien naturaliza todo lo que pasa, y de golpe, bueno, ante la explicación, ante la pausa, ante un tiempo diferente, ante la posibilidad de reflexionar, surgen otras cuestiones, ¿no? Se puede mirar de otra manera esa foto, ¿no? Yo a veces pienso, bueno, ¿qué pasaría si sacan la foto de mi clase todos los días, ¿no? ¿Qué se vería? ¿Serían todas iguales? ¿Serían todas distintas? Claro, si yo las paso rápido, capaz que me parece que todo es igual. Sin embargo, sabemos que hay mucho no distinto en esto. Y ahí van apareciendo ya algunas cuestiones. Ven, hay que tomarse tiempo para estudiar cada situación, no apurarse, ver ángulos distintos. El paso del tiempo, la vinculación con las personas, la naturalización del proceso de formación cuando se vuelve un oficio. Bien,
y es ahí donde entramos capaz en una cuestión, ¿no?, de tipo más rutinario, y no tenemos la posibilidad de pararnos a pensar. Por eso es tan buena esta jornada, ¿no? Porque cuando uno organiza estas jornadas y participa, se hace un tiempo para pensar desde otro lugar, para escribir sobre lo que hace, para sistematizar, para difundir, ¿no? Qué necesario es en la tarea del docente poder tener estos tiempos, ¿no?, de reflexión. Vivir un día a la vez, un proyecto a la vez, que más allá de que todos los días nos encontramos con las mismas personas en el mismo horario, cada encuentro es diferente y particular. Claro, el paso del tiempo, ya lo habíamos leído, lo diferente en lo común, ir más despacio, transformar la mirada, que es algo interesante también para los que se están formando, ¿no?, cuando van al territorio, cómo hay que observar, ¿no?, desde otro lugar lo que pasa en la escuela, la vida de las escuelas, ¿no? Porque claro, corremos el riesgo, y ahí hay una de las tensiones que vamos a ver, que como venimos tantos años acostumbrados a lo que pasa en una escuela, que de golpe nos parezca natural y dejemos de prestarle atención, y dejemos de preguntar por qué pasa lo que pasa, ¿no? Bien, hay que tomarse el tiempo. Fíjense que en un momento el protagonista, el que está mirando las fotografías, encuentra algo que le resulta doloroso en algún punto, porque esa es una de las cuestiones que nos pasa en la reflexión, cuando empezamos a reflexionar sobre nuestra práctica, a mirar las fotografías de nuestra práctica, y bueno, a lo mejor hay cosas que no van a ser gratas, hay cosas que nos van a producir algún cimbronazo, pero bueno, es necesario que eso pase para que yo intente cambiarlo o intente modificarlo. Es decir, si yo no tomo conciencia de qué está pasando en mi práctica, es difícil que pueda modificarla. Lo diferente, ir paso a paso. Sí, no, a veces en un mundo tan vertiginoso como el que tenemos, esto cuesta. Bueno, fíjense que la película puede despertar, es un fragmento de una película vieja, pero muy, muy linda, puede despertar muchísimas cuestiones, ¿no? Puede invitarnos a pensar en muchos sentidos distintos. ¿Qué es lo que vamos a ir haciendo? No vamos a pensar un poco en relación ahora a lo que significa esta cuestión de formar docentes hoy. ¿Qué tipo de trabajo es este, no? ¿De qué se trata esta formación de docentes? Nosotros sabemos que es clave, que es crucial para el sistema educativo, que tiene sentidos distintos de acuerdo a las épocas, como decíamos, que el concepto en sí de formación es un concepto muy fuerte. ¿Por qué? Porque muchas veces esta idea de formación implica que alguien forma a otro, ¿no? Y esa idea de formar, como la idea de modelar a otro, es una idea compleja. Los autores que trabajan en el campo de la práctica, desde Gilles Ferry, que es un autor de los 90 en adelante, ellos plantean claramente que nadie forma a nadie. Es decir, que cada uno se forma a sí mismo. Esto significa que este saber hacer de mi oficio, este saber obrar, este saber pensar sobre las cuestiones de mi práctica, es una actividad que tiene que ver con mi propia autonomía, ¿no? Es decir, yo recibo una serie de pistas, ¿no?, desde mis formadores, desde las instituciones, desde los coformadores, desde los saberes teóricos de referencia, desde los saberes prácticos que voy construyendo, desde la articulación de ambos. Sin embargo, hay un proceso subjetivo en esto, ¿no? Hay una relación particular o personal que yo tomo con esto. De alguna manera yo voy transformándome en el proceso de formación. Entonces, bueno, esto nos alivia un poco de esta idea de que yo voy a armar como clones de lo que a mí me parece que puede ser un buen profesor o un buen maestro. No, en realidad yo voy a, como formador y como instituto formador, voy a organizar un escenario de oportunidades. Y voy a diseñar esas oportunidades para que los sujetos las tomen. Algunos tomarán más que otras, ¿no? Y algunas más que otras. Y entonces, en ese proceso, ellos harán una construcción personal. Por eso ligamos mucho, en la formación docente se liga mucho a lo que es la identidad del docente y a lo que es el trabajo docente, porque son dos aspectos que te constituyen como tal, ¿no es cierto? Nuestra propia identidad, como les decía antes, que tiene que ver con nuestras propias experiencias como estudiantes a lo largo de todo el recorrido que hemos hecho hasta llegar hasta acá y que va a seguir,
y que nos van constituyendo y que van haciendo como una especie de sedimento, de fondo, ¿no es cierto?, de saber, muchas veces a nivel inconsciente, que nos va a determinar de alguna manera a que construyamos ciertos esquemas de acción, ¿no? O sea, que resolvamos las cuestiones de nuestra práctica de una determinada manera. Nuestra historia pesa. Nuestra historia pesa en términos de lo personal, y nuestra historia también pesa en términos de lo relacional, o sea, de lo que pasa con otros en ese momento. Es decir, si nosotros nos formamos en una determinada época histórica, seguramente hay un paradigma que condiciona o que es más potente en esa época y que hace que el estilo de ser docente pueda ser de una determinada manera. Pensemos en las tradiciones como el normalismo, que es la matriz de origen un poco de la tarea docente, como una tradición normalista, disciplinadora, vista como el docente como un funcionario de Estado, como alguien que iba y enseñaba y sacaba del analfabetismo, ¿no es cierto?, ilustraba a la población. Era vista de determinada manera. El buen docente tenía que tener, ¿no?, ese cuerpo doctrinal del normalismo y cumplir con esas funciones, y a su vez la sociedad lo consideraba un sujeto prestigioso, alguien que tenía mucho valor, ¿no?, un prestigio simbólico que después perdimos en otras tradiciones. Entonces, la tradición es una configuración epocal, atraviesa el proceso de formación, condiciona la manera en que nosotros nos vamos formando y genera consecuencias en la sociedad, ¿no? La sociedad incluso aún hoy tiene muy arraigado esta idea de la vocación ligada, por ejemplo, a la docencia, la falta de vocación ligada muchas veces a los pedidos de reivindicaciones que hace el docente de sus condiciones materiales, de sus condiciones laborales. Entonces, hay una cuestión que va operando. Yo tengo una propia historia atravesada por una tradición determinada que me va configurando. Pero bueno, a su vez, eso no es solo lo que me va sucediendo en este proceso de formación, sino que también las condiciones del trabajo docente en las instituciones también hacen que yo me empiece a manejar de determinada manera. Por eso la pregunta era, ¿la formación hoy es un problema técnico o es un problema político? Si fuera un problema técnico directamente, ¿yo qué tengo que hacer? Y tengo que ocuparme de desanar un programa de interacciones con un grupo de estudiantes para que consiga que estos estudiantes aprendan ciertas cuestiones, tengan un repertorio disponible para su tarea, que puedan elegir sobre eso y que lo desarrollen, ¿no?, de la mejor manera o de la mejor versión que puedan. Parece bastante sencillo, claro. Ahí, como mostrando una serie de posibilidades, parecería formar, pero claro, no es solamente eso, porque claramente las situaciones que atraviesan las escuelas hoy, muchas aparecen en los talleres que ustedes van a ir trabajando, tienen que ver con otras cuestiones. O sea, cuando yo trabajo en educación, de alguna manera yo busco transformar la vida del otro. Y eso es un sentido político. Pensemos en Paulo Freire, que lo explicaba muy bien, donde hablaba de esta idea de que la educación tenía que ver con concientizar, con liberar, ¿no? Me hago dar cuenta al otro de cierta condición para que el otro quiera cambiarla. Entonces apuesto a una educación que sea democrática, que sea dialógica, ¿no? Que pueda ser una praxis. ¿Por qué? Porque que transforme de alguna manera la realidad. Entonces ahí busco una cuestión, como él planteaba, una educación que libere. Eso es muy esperanzador en términos de lo que nosotros estamos pensando hoy. Entonces, bueno, si nosotros pensamos qué pasa en Argentina con esto, ¿no? O sea, ¿por dónde va hoy la formación inicial? Se está reconfigurando en una cuestión puramente técnica y se la está como desvirtuando de las cuestiones técnicas. O sea, ¿cómo lo estamos viendo? Bueno, no es que tenga la respuesta, sino que está bueno para que pensemos juntos, porque un buen maestro también es un buen conocedor de su tiempo, ¿no?
y es alguien que puede justamente interpretar lo que pasa y tratar de colaborar un poco de alguna manera en la formación, en la educación de sus estudiantes a partir de ese tiempo, ¿no? Entonces, fíjense lo que planteaba, voy a poner esta, lo que planteaba Ferri hace mucho tiempo, o sea, no es nada nuevo, pero miren lo que decía. Desde siempre, bajo diversas formas, el debate pedagógico se encuentra entre el instrumentalismo y el dramatismo. Por un lado, la precaución de que funcionen los dispositivos, de calibrar los avances, de perfeccionar los métodos y las técnicas, de controlar los resultados a fin de racionalizar el acto educativo, especialmente el acto de enseñar con vistas a una eficiencia mayor. Pero por otro, la preocupación por aprender las situaciones singulares, sus múltiples dimensiones y desarrollos, con la sensibilidad y el rigor que exige la presencia, la atención, la apertura a lo imprevisto, la regulación de los procesos, la conciencia de lo que se juega, en suma, el sentido del drama educativo. O sea, pensar esto, ¿no? Que cuando estamos trabajando en la formación docente, estamos trabajando con un oficio que se debate entre estas dos cuestiones. Lo que se refiere más a la enseñanza en sí misma, a nivel, podríamos decir, metodológico, ¿no? Y lo que se refiere más a la dimensión social, ética y política, que también interactúa y que no la podemos negar. Entonces, por eso justificamos de esta manera la complejidad que tiene formar docentes hoy. Porque, como decía, que es más allá de los conocimientos, ¿no es cierto? Porque nosotros hoy sabemos que los conocimientos en sí mismos mutan, cambian, se transforman, son absolutamente vertiginosos. Entonces, es muy difícil prever qué conocimiento yo tendría o que podría ofrecerle a un docente hoy en función de lo que vendrá, ¿no? Del futuro. Es realmente complicado. Entonces, bueno, hay una cuestión de una renovación permanente que si nosotros tratamos de seguirla nos va a llevar al fracaso. O sea, de alguna manera nosotros estamos pensando, bueno, habrá que darle grandes competencias sobre las cuales después pueda seguir, ¿no es cierto?, aprendiendo. No nos olvidemos también el avance tecnológico y cómo eso interviene en nuestra vida todo el tiempo y cómo a veces nos quedamos atrás un poco de este avance. Después también tenemos que pensar en todas las cuestiones, o sea, referidas justamente al conocimiento, todos los discursos que nos hablan de lo que sería la innovación, la transformación, la creatividad, también discursos para ir tomando con pinzas, porque no es que no sea necesaria la innovación y la transformación, pero también hay que hacer como el sujeto que miraba el álbum de fotos. Bueno, de todo eso habrá algunas cuestiones que deberán permanecer y algunas cuestiones que deberán cambiar. O sea, no es cuestión de cambiar todo el tiempo. Entonces es como un equilibrio que tenemos que tener en la formación de pensar, bueno, ¿dónde está el cruce, ¿no? Entre justamente la transformación, la renovación, sostener, conservar, bueno, cuestiones, como decíamos recién, que siguen como abonando esa complejidad. Bueno, y en esa cuestión, en todo esto que aparece, por supuesto, hay un aspecto esencial que es la práctica, ¿no? La práctica docente, que nosotros en los institutos de formación la tenemos ya curricularmente, atraviesa los planes de estudio, nos acerca al territorio, nos va acercando paulatinamente de distintas maneras. Bueno, la práctica suma un montón a esta formación que estamos diciendo, porque la práctica te hace tomar conciencia de esa dimensión política, que muchas veces se pierde si vos no estás en el territorio, porque es muy difícil hipotetizarla o plantearla. Entonces, el lugar de la práctica es un lugar central en la formación, siempre que esta práctica no se trate de una práctica desvinculada, ¿no es cierto?, de lo que se va trabajando a nivel de formación teórica, podríamos decir. O sea, siempre que se articule la teoría y la práctica. ¿Por qué? Yo a la práctica no solo puede ser interpretada a la luz de lo que yo voy aprendiendo en el profesorado. La práctica me permite construir nuevos saberes, me permite construir saberes profesionales. ¿Y cómo hago para construir estos saberes? Y, indudablemente, a partir de la reflexión, a partir de lo que pasaba en el video. Tiempo,
un análisis más profundo, una observación más detallada, ¿no? Desmenuzar lo que sucede, sacar algunas conclusiones. Entonces, un residente, un practicante que va a la escuela a dar clases, indudablemente va a aprender un montón de lo que sucede ahí, siempre que tome esta cuestión reflexiva, ¿no? Siempre que su práctica sea una práctica reflexiva y que pueda volver al instituto y pueda conversar sobre eso y puedan discutir y puedan problematizar y puedan armar, ¿no? Cursos de acción, alternativas de acción sobre eso que está pasando. Y ahí necesitas a los otros. Por eso la formación docente es un proyecto colectivo. Por más que decíamos, bueno, sí, yo me formo a mí mismo, pero me formo con otros. Enseño a otros, aprendo con otros. Entonces esa dimensión es como innegable y es esencial, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué pasa con una formación docente como la que nosotros tenemos? En la cual justamente algunas condiciones operan de manera que nos quedemos en concepciones pedagógicas que podríamos superar. Y ahí esta pregunta que los invito a pensar. ¿Qué factores o condiciones han venido operando en nuestras instituciones educativas para impedir que la formación de los docentes se despoje de hábitos y rutinas heredadas de concepciones pedagógicas perimidas? Porque visto esto, toda la explicación que yo hice antes, uno diría, bueno, entonces justamente la formación docente es una de las cuestiones más móviles, podríamos decir, ¿no? O sea, es una cuestión que está en constante revisión, porque estoy pensando en todos los atravesamientos, ¿no? Recién hablamos de un montón de cuestiones que atraviesan. Entonces no puede perdurar en el tiempo. Sin embargo, a pesar de que a veces en los discursos nosotros les decimos a los estudiantes que tienen que enseñar de determinada manera, muchas veces en las prácticas nosotros sostenemos algunas cuestiones que ya estarían superadas, ¿no? Que la didáctica ya las revisó varias veces, que las mismas tradiciones se han ido modificando y han cambiado. Entonces, hay algo de pensar, ¿no? Claro, acá aporta quien participó, que a veces hay algo que impide romper esas rutinas. Exactamente. Y no nos detenemos lo suficiente para pensar lo cotidiano en las instituciones. Bien, algunos autores que también investigan la práctica decían, bueno, Seigner hace más de 30 años ya decía esta cuestión de que a veces la práctica opera de una manera como si fuera lavar la ropa sucia, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque quita, borra, deja limpio toda la formación que uno viene recibiendo. O sea, es tan fuerte el papel de la práctica en las instituciones que a veces hace que te olvides de todo lo que viniste aprendiendo y trabajando. Entonces, si yo, por ejemplo, el instituto me formó de una manera renovadora y me abrió la cabeza y me mostró ciertas cuestiones de flexibilidad con respecto a cómo puedo plantear una secuencia de aprendizaje, a veces cuando voy a la escuela encuentro que la misma se plantea de una manera tradicional. Entonces, todo lo que aprendí, todo lo que trabajé, para todo lo que me preparé, es como que se cae, ¿no? Se cae por el peso de la realidad. Entonces, ¿cómo sería una formación docente que pudiese renovar la vida de las escuelas, ¿no? Porque la escuela también tiene que ser permeable a esto. O sea, tiene que aceptar esto que viene, lo nuevo. Entonces, ahí, a ver, vamos a ver lo que van diciendo. En los espacios, otros formatos, bien. La diversidad de estudiantes, claro. Bueno, ahí tenemos que hacer todo como decíamos antes, una apertura para poder entender las diferencias, lo heterogéneo, lo que pasa en las aulas. Bueno, hay que pensar esto. ¿Por qué? Porque si no estoy condenado a repetir, estoy condenado a reproducir lo que se viene haciendo, porque entro en esa lógica. Y entonces, bueno, me parece que es lo natural, lo que está ritualizado, pero para poder hacer esto, tengo que tener una buena formación, tengo que tener un buen marco interpretativo para poder leer lo que pasa en la realidad, tengo que tener tiempo, esa capacidad de reflexión, como dicen ahí, para pensar distinto, ¿no?
para pensar de otras maneras. Claro, los contextos cambian, la escuela no cambia esto. Bueno, pero ¿cómo hacemos que esta escuela cambie? ¿Cómo preparamos a docentes para que puedan hacer algunos cambios en esa escuela? Bueno, no es menor para la formación docente esto. Porque fíjense que los dispositivos de prácticas y residencias serían un método revolucionario si uno pudiese hacer que impactaran realmente en la vida de las escuelas. Porque traerían lo nuevo, traerían lo fresco, traerían lo diferente a lo que está enquistado en la institución. Pero para eso se necesitan acuerdos institucionales, se necesita apertura, se necesita una construcción conjunta. O sea, pensar juntos cuáles son los objetivos, ¿no? Bien. Entonces acá aparecen algunas de las tensiones que nosotros marcamos como que atraviesan toda esta cuestión. ¿Por qué no se producen esos cambios? Estas son algunas explicaciones que podemos pensar, ¿no? Pero bueno, probablemente muchos cambios no se produzcan porque hay cierta endogamia entre los niveles, ¿no? Quiero decir, la formación docente tiene un origen ligada a la escuela secundaria, ¿no? Acuérdense que esto decíamos antes del normalismo y hablaban, las maestras normales egresaban con el título de maestras normales después de la escuela secundaria. Toda la formación de docentes tiene como una impronta un poco secundarizada, a pesar de que en algunos gobiernos, en los últimos, así, algunos gobiernos hubo algunas aperturas interesantes a democratizar, por ejemplo, la vida en los institutos, a pensar la elección de autoridades, a pensar el cogobierno, ¿no es cierto?, a devolverle, a darle a los estudiantes de formación docente en los institutos una ciudadanía distinta como por ahí pueden tener en las universidades. Esto es bien interesante. Sin embargo, hay como todo una impronta que tiene que ver con que a veces puede resultar positiva en algún punto, pero en otras puede ser como condicionante, ¿no? O sea, se reproducen algunas formas de trabajo, fragmentadas, típicas de la escuela secundaria, compartimentalizadas, digamos, algún paradigma, o están imbuidas en algún paradigma muy positivista. Entonces, hay cuestiones que no hay un corte. Yo paso de la secundaria a la formación docente y prácticamente es una continuidad. Entonces, después paso, digamos, voy a dar mis prácticas, ya sea en el nivel medio o en el nivel primario, y continúa eso. Entonces, cuando yo no veo cambio, o sea, yo no le puedo decir a alguien que tiene que transformar algo si yo no le muestro cómo puede darse esa transformación en su vida cotidiana, en su formación cotidiana. O sea, es muy hipócrita de mi parte decirle a otro que tiene que enseñar de una manera cuando todo va por otro lado en el contexto que lo estoy formando. Eso a veces pasa, a veces no, por supuesto, a veces hay sintonía y se plantea distinto. Entonces, tenemos que tener cuidado con esa cuestión, ¿cierto? Tenemos que tener cuidado con encerrarnos, en relación a pensar todas las prácticas de la misma manera y encerrarnos en ciertos lugares o escuelas donde no hay diferencias, ¿no? A veces tendemos a hacer las prácticas en todas instituciones que nos parece que son más armoniosas o organizadas que otras, ¿no? En realidad hay que pasar por todos los contextos y hay que conocer todas las realidades, ¿no? Entonces, por un lado tenemos ese isomorfismo del que yo hablaba antes entre los niveles, tenemos una cuestión casi endogámica, muchas veces vamos a los mismos lugares y ahí se van cerrando las posibilidades. Tenemos un tema de disputa entre tribus académicas en la formación docente, porque esto de los campos, el campo disciplinar, el campo pedagógico, el campo de la práctica, a veces no conviven en armonía. A veces son verdaderas tribus, digamos, porque tienen una forma particular de entender el mundo y entender la vida de la escuela, y a veces hay lucha, hay disputa. En vez de cooperar o complementarse, eso es lo que uno desearía, muchas veces hay conflictos, ¿no? Esto lo hemos visto mucho y a veces se ve más en algunos profesorados que en otros, sobre todo en los que son disciplinares, donde hay una batalla permanente entre que enseñar tiene que ver con saber la disciplina y denigrar los saberes pedagógicos. Hay toda una cuestión, ¿no? Cuando sabemos que es esencial contar con ambos saberes. O
sea, nadie puede enseñar sin tener en cuenta su dimensión metodológica y su dimensión epistemológica. O sea, nadie puede enseñar algo que no sepa. A nadie se le va a ocurrir una buena estrategia para una clase si no sabe el contenido. O sea que es esencial conocer el contenido, pero solamente conocerlo no basta para poder enseñarle a otro. Necesito conocer de la pedagogía y de la didáctica. Entonces es una falsa oposición que tenemos que superarla y liberarnos de esas cuestiones a veces de poder, ¿no? que suceden en las instituciones. Bueno, y pensar también esta idea de que algunas tradiciones han operado y han como condicionado el normalismo, el academicismo, que es la que recién yo mencionaba, de esto de que para saber enseñar basta con saber la disciplina, y han sido fuertes, ¿no? En algunas formaciones y que más en un nivel que en otro, ¿no? Y después también liberarnos de algunos prejuicios o representaciones erróneas que nosotros tenemos, como por ejemplo esto de pensar lo que significa la universidad, como parece un rango mayor que los institutos, o sea, hay como prejuicio a veces en relación a quienes estudian formación docente, parecería como que tienen, como la formación docente tiene un estatus menor que puede ser la formación de un médico, de un arquitecto, ese tipo de cuestiones obnubilan el pensamiento, o sea, te hacen quedar en un preconcepto, en una idea errónea que no suma al momento de la formación. O sea, la formación docente es esencial para la vida de un país. Los que estudian formación docente deberíamos agradecerles que quieran estudiar en estas condiciones que nosotros tenemos hoy para ser docentes, ¿no? Porque son condiciones complicadas, difíciles, y sin embargo tenemos por suerte muchos estudiantes, muchos jóvenes que quieren dedicarse a esto. Y es esencial para la vida de un país, es esencial para el enlace de las generaciones, es esencial para la continuidad de una sociedad. Entonces, poner la formación docente en el lugar que realmente tiene. ¿No? Vivimos siendo a veces un poco menospreciados, y acá viene también lo político, ¿no? Cómo a veces las políticas de turno menosprecian lo que sucede en la formación docente, o la menosprecian como tal. Fíjense algo muy sencillo, querer pasar la educación, ser un derecho, hacer un servicio, implica esa baja justamente en su importancia. La educación es un derecho y los que trabajamos en esto garantizamos un derecho, no estamos dando un servicio. Entonces, ahí hay una concepción que, de acuerdo a la política de turno, a la política imperante, nos provoca, nos pone en determinado lugar, ¿no? A los profesores. Bien. Entonces, esto es como un iceberg. O sea, nosotros acá estamos viendo algunas cuestiones, pero seguramente lo más interesante, lo más voluminoso, como en el iceberg, está por debajo de la superficie. Es todo lo que nosotros no vemos. Y que para verlo nos tenemos que tomar ese tiempo y nos tenemos que tomar estas instancias y tenemos que pensar juntos y reflexionar para ponernos de acuerdo en esto, en qué formación docente queremos para nuestro país, qué es lo que estamos pensando, qué tipo de docente queremos, qué sería o quién sería un buen docente hoy, ¿no? Esta pregunta, ¿quién es un buen docente?, tiene respuestas de acuerdo a las épocas, ¿no? Entonces, ¿quién sería hoy un buen docente? El que sabe contener, el que sabe enseñar, el que sabe acompañar, el que está dispuesto, el que está capacitado, el que estudia, el que continúa estudiando. O sea, ¿quién es? ¿Es todo eso? ¿Es parte de eso? Bien, ¿no? Como decíamos antes, son todas preguntas a las que vamos abonando para ir viendo y pensando, bueno, ¿qué nos queda en la formación? ¿Cuáles son los desafíos que nos quedan en la formación? Pensar esto sin pensar formadores con autonomía es imposible, ¿no? O sea, sabemos que necesitamos esa autonomía intelectual. Los docentes es esencial esta cuestión de poder encontrarnos a pensar este tiempo y este espacio. ¿Por qué? Porque ante justamente nuevos patrones que puede haber en relación a la regulación de la educación o nuevos embates, a todo esto nosotros necesitamos, sin duda, de contar
con esa autonomía intelectual que nos lleva a pensar por nosotros mismos y a ser críticos, ¿no? Pero no crítico en el sentido que yo voy a desmenuzar todo como para encontrar qué es lo que está mal. No, ser crítico en el sentido de que yo voy a analizar todos los condicionantes que operan en mi práctica. Y voy a ver sobre cuáles yo puedo atender y sobre los cuales no. O sea, voy a pensar, bueno, esto yo puedo intervenir y puedo hacer algo. Y en esto, no, esto me excede. Esto tiene que ver con otra cuestión. Saber discriminar eso es muy sano para nuestra profesión, porque a veces nos inmolamos tratando de encontrarle soluciones a cuestiones que no, van más allá de nosotros. Y que lamentablemente en algún momento nosotros tenemos que reconocer nuestro no poder frente a eso. ¿Sí? Es algo que nos supera y está por encima. Bien. Después, fíjense otra cuestión. Toda la cuestión de la reflexibilidad y el trabajo o la profesionalización del docente. Es esencial esto que nosotros decíamos antes. Un docente que pueda llevar a cabo una práctica reflexiva, ¿no? Esto significa que yo voy a construir nuevos saberes a partir de mi reflexión sobre lo que va sucediendo y a su vez estoy totalmente implicado en eso, porque son saberes que yo construyo a partir de mi propia experiencia. Entonces formo parte de eso. Entonces necesitamos docentes que se profesionalicen en ese sentido, en el de poder mirar su práctica, sistematizarla, escribirla, ordenarla, difundirla, investigarla, para sacar conclusiones. La tarea docente no es solamente dar clases todos los días, es analizar y sacar conclusiones en relación a eso que sucede y que se provocó en el aula. Porque la idea esta de que yo doy clase de una manera técnica es una idea que también imperó en algunos momentos y que nos vacía de pensamiento. Porque empezamos a elegir repertorios de cosas que hicieron otros, dijeron otros, leímos, y no creamos nosotros. O sea, no nos favorece a la propia construcción de saberes, de conocimiento. Entonces hay que ser profesional en ese sentido. Y para ser profesional hay que implicarse críticamente. Entonces me tengo que implicar en el debate político sobre la educación, en mi escuela, en mi comunidad, en la región, en el país. Tengo que participar. Tengo que militar lo que es la formación docente. Puedo elegir militarlo en un sindicato, como puedo elegirlo militarlo a partir de mi propia práctica en la escuela. No necesariamente tiene que ver, ¿no? con todo lo que es gremial. No. Yo milito desde muchos lugares. No necesito salir a la calle para militar. Puedo salir a la calle, pero también milito en el aula. Entonces, digo, esta idea de que, claro, estoy preocupada por lo que pasa, estoy tratando de transformar esta realidad, estoy tratando de dar la mejor oportunidad a mis estudiantes. No tiene solamente que ver con que elijo para enseñar este tema una estrategia determinada. Tiene que ver con muchas otras cosas. Y bueno, y por eso recuperábamos en el campo de la práctica todo lo que significa el enfoque clínico de la formación. El enfoque clínico justamente lo que busca es que circule la palabra y que se pueda pensar, ¿no? Pensar juntos, pensar con otros, pensar en lo grupal. Por eso los talleres de la práctica, por eso los ateneos, todas instancias donde analizamos y pensamos juntos y a partir de sostener una posición o de justificar una decisión, vamos aprendiendo, ¿no? Porque el enfoque clínico a lo que me lleva es a esto, a que yo tenga todo un marco interpretativo que me permita justificar las decisiones que tomo en mi clase. Yo elijo hacer esto por esto, y lo tengo que tener clarísimo. No elijo hacer esto porque está de moda, porque me gusta, porque me lo contó un compañero, porque vi que lo hizo el de al lado. No, elijo hacer esto porque creo que es el mejor escenario, la mejor intervención que yo puedo ofrecer y diseñar para mis estudiantes. Y entonces está justificado en determinado paradigma, en determinada racionalidad. O sea, hay algo atrás de eso, algo que sostiene esa decisión. Y entonces me pone en el lugar de profesional y me saca del lugar de técnico. Apostar a eso, ¿no? Iríamos por ahí. Bueno. Entonces,
cómo superamos estos obstáculos, cómo nos abrimos a un nuevo enfoque de la formación docente, por dónde iríamos. Bueno, acá hay que pensar algunas cuestiones, ¿no? Algunas ya las hemos, como mencionado, las hemos deslizado, pero que ahora las podemos retomar. Realmente tenemos que pensar que el currículum de la formación docente es esencial y es un proyecto cultural, ¿no? Es un proyecto cultural que de alguna manera está recuperando, fíjense, los saberes que son socialmente significativos para la formación de este docente, ¿no? Entonces, tenemos que de alguna manera pensar que ese currículum tiene que estar anclado en esta historia, tiene que estar anclado en el hoy, tiene que poder ser permeable, tiene que estar abierto, ¿no? O sea, no es un documento curricular únicamente que se aprueba, que sale, ¿no es cierto? Y que se tiene que llevar a cabo, sino involucra muchas prácticas, porque una cosa es el documento escrito y otra cosa es lo que nosotros hacemos en las instituciones. Entonces, ese compromiso con ese currículum, en cómo lo voy a llevar a cabo, es un tema que es muy importante, ¿no? Es interesante como respetarlo y como tenerlo en cuenta, ¿no? Y fíjense que ese currículum va a generar un tipo de identidad también, como decíamos antes. Es decir, condiciona de alguna manera mi proceso de constitución identitaria como docente. Ser formado en determinada característica curricular o determinada modo o estilo, ¿no? Entonces, es muy importante eso para que nosotros entendamos que en un entorno como el actual, un entorno que está tan atravesado por los cambios, por la tecnología, el currículum más que nunca tiene que estar abierto. No se puede cerrar a lo que sucede. Y tiene que poder modificarse, evaluarse, tiene que poder revisarse periódicamente. Entonces está bueno a veces esto de modificar los planes de estudio. Había momentos históricos donde el plan de la formación docente duraba siglos, o sea, era el mismo durante muchísimos años, desconociendo los cambios que se iban sucediendo, ¿no? Bueno, ahora no, ahora entendemos que esto es necesario y que nosotros le tenemos que dar siempre una vuelta, ¿no? A ese currículum, a esa instancia, para que tenga sentido. Nosotros tenemos que encontrar un sentido y una significación a esa formación. Dentro de ese currículum, la práctica sí realmente tiene que ser el vertebrador, porque es esencial para lograr de los déficits o una de las, dificultades con las que nos encontramos, que es esa falta de articulación teórico-práctica. ¿Por qué? Porque muchas veces la práctica va por un lado y la teoría va por otro. Entonces, nosotros tenemos que hacer que se relacionen. Para hacer que se relacionen está buenísimo que desde los inicios de la formación docente uno vaya al territorio, pero tiene que ir y venir. Y tiene que en ese encuentro permanente hacer ese ejercicio de ver qué suma la teoría a la práctica y qué suma la práctica a la teoría. Todo el tiempo. Eso es muy complicado, porque requiere también de formadores que puedan entender esto y que puedan tener esa habilidad para relacionarlo, y cuesta que los estudiantes entiendan esta vinculación. Pero bueno, es la única manera de, como decíamos antes, no se lave todo lo que uno va aprendiendo. La forma de no lavarlo es ver qué implicancia tiene en el territorio, y a su vez qué me dice el territorio sobre eso. Otra cuestión interesante para pensar es cómo acompañar la construcción de esa identidad docente, que a veces es un trabajo que no se realiza dentro del currículum de la formación. Y sin embargo, acompañar a ese docente en ese proceso, desde el enfoque clínico, como decíamos antes, que es un enfoque muy potente para pensar la formación, es de gran utilidad. O sea, ¿qué docente soy? ¿Qué docente quiero ser? ¿Cómo llegué a ser este docente que soy? O sea, hay muchas preguntas para trabajar y abordar. Y fíjense que cuando uno trabaja a veces la biografía escolar, que a lo mejor muchos de ustedes la hicieron, aparece muy interesante esta historia de cómo fueron mi pasaje por los distintos niveles. Sin embargo, a veces eso no se constituye en un dispositivo para pensar la identidad, porque hay que hacer un trabajo bastante profundo sobre eso. Porque hay cosas que salen que deben ser retrabajadas para no repetirlas, ¿no? Esto que decimos, esta tendencia que tenemos a veces a la reproducción
también una de las pistas que tiene es que justamente no se hace un buen análisis de la experiencia previa, entonces se recae en solucionar o en llevar a la práctica rituales o rutinas de que los maestros hacían con nosotros y no construcciones que nosotros queremos hacer con nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, para no correr el riesgo de resolver las cuestiones del aula, como lo resolvió nuestra maestra de cuarto grado, tenemos que hacer un análisis fundamental en esto, de qué es lo que dejó ese docente, qué impacto tuvo, qué de memorable tiene eso, y cómo podemos avanzar. Por eso el trabajo de biografía es un trabajo que debería atravesar toda la formación docente y no el primer año o los inicios. Se hacen los inicios por una cuestión de que, bueno, uno trata ahí de pararse justamente y mirar la foto, pero en realidad es algo que debería continuar, porque después el estudiante tiene muchas más herramientas para poder hacer un análisis más profundo de su biografía. Y otra cosa que es esencial para pensar la formación es el colectivo docente justamente como potencia. O sea, la verdad que nosotros no podemos pensar en formarnos sin otros, ¿no? El hecho de la formación docente tiene esa particularidad de la importancia que tiene en su formación y en su trabajo la presencia de otros sujetos, ¿no? Entonces, ese intercambio, esa cooperación intelectual, ese espacio social que se va generando para producir, para pensar, para analizar, es esencial. Y eso deviene después en que la docencia no sea un trabajo tan solitario, ¿no? Como a veces resulta, porque como decíamos antes, la verdadera fuerza que tiene todo esto es el colectivo docente pensando. Entonces, a veces en tiempos en que es complicada, son complicadas las políticas, en que nos sentimos muchas veces desconcertados, en que no sabemos bien, o preocupados, que no sabemos bien cómo va a devenir todo esto, donde aparecen nuevas regulaciones o nuevos patrones, todo eso, es fundamental el trabajo con nosotros y formar realmente un colectivo que pueda sostenerse, ¿no? Y que pueda también militar y que pueda exigir ciertas condiciones, ¿no? Entonces, no quedarnos nunca solos, sino pensar siempre en lo importante que es, ¿no?, trabajar con otros y construir con otros. Eso implica diálogo entre todos los actores que formamos parte de la formación docente, entre las instituciones educativas, los que están en ejercicio, los que vienen. Realmente es esencial. El trabajo docente hoy está complicado, estamos en tiempos difíciles y bueno, sin duda alguna, lo único que nos puede salvar es estar con otros. Por eso decimos, por ejemplo, hoy este encuentro, esta posibilidad que ustedes van a tener de discutir en los talleres, de transformar, es esencial. ¿Sí? Porque es una manera de transformar políticamente. Esto también, por ahí Freire lo decía muy bien en una entrevista que le hicieron, que planteaba esta cuestión de que él era realmente, generalmente a él se lo identificaba como un pedagogo, pero él era adjetivamente pedagogo, porque sustancialmente era político, ¿no? Y ese es un poco el sentido que yo le quería dar hoy a este pequeño intercambio que hemos tenido, que era pensarnos realmente como sujetos políticos. Y lo nuestro, la enseñanza es algo muy profundo que nos modifica, y entonces por eso decimos, es un adjetivo ser pedagogos, pero es una esencia sustancial ser políticos como docentes. Y ahí cerraba justamente un poco la exposición con esta frase de Freire. Fíjense lo que dice: las maestras y los maestros democráticos intervenimos en el mundo a través del cultivo de la curiosidad y de la inteligencia esperanzada, que se desdobla en la comprensión comunicante del mundo. La tarea fundamental de educadores y educadoras es vivir éticamente, practicar la ética diariamente con los niños y los jóvenes. Inevitablemente cada clase, cada conducta es testimonio de una manera ética o no de afrontar la vida. El mundo se salva si todos, en términos políticos, peleamos para salvarlo. Bueno, muchas gracias.
Yo no escucho, no sé. Gracias por las ideas, los conceptos. Y bueno, esperamos que todas estas ideas, todas estas cuestiones que fuiste planteando nos permitan a nosotros como colectivo docente, como colectivo con estudiantes también, bueno, hacer estos recorridos. Y por sobre todas las cosas, seguir pensando juntos, que me parece que es lo que también nos nuclea hoy como propósitos de nuestra jornada. No sé si abrimos o ¿Hablar un minutito? si queda el minutito. ¿Alguien quiere plantear alguna cuestión o hacer alguna pregunta a María Fernanda? ¿O ya fueron participando? ¿No? Bueno, entonces vuelvo a agradecerte y sobre todo a esperar que podamos volver a encontrarnos en otra jornada o en otra invitación. Y de nuevo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, les deseo que sea muy fructífera la jornada. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y a todos ustedes A los ustedes, invitamos a ir a participar de los talleres.